Buen día, buen día, amigos. Gracias por permitirme ingresar el día de hoy a sus hogares. El día de hoy estoy con Jacqueline Aquino, una extraordinaria mujer que vamos a compartir experiencias sobre los miedos. Jacqueline nos tiene muchas anécdotas que compartir, miedos a nivel pues personal con respecto a la familia, a la pareja, pues al emprendimiento. Jackie, para ti, ¿qué es el miedo? Hola, Cari, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy feliz aquí de estar nuevamente contigo. Bueno, para mí el miedo es una emoción que nos muestra esa etapa en la cual todos nosotros tenemos que afrontar a esa emoción que tenemos ahí, ¿no? Que no normalmente es algo que crea nuestra mente. Puede haber dos tipos de miedo, ¿no? Como ese miedo que de repente cuando estamos expuestos de repente cuando viene a afectar sobre nuestra vida, o como también puede ser ese miedo a lo que desconocemos, miedo a lo que creemos que pueda pasarnos, o miedo a lo desconocido. Es esa emoción que más bien nos confronta a ser mejores, creo yo. Efectivamente, miedo creo que hay para todos, y para todos los gustos, ¿no? Eh, lo principal creo yo que, bueno, el miedo va a existir siempre y cuando la persona lo comience a crear, ¿no? Un estímulo, una experiencia que se haya vivido, pues la mente gestiona como un temor, pero como si fuera una protección, ¿no? Una protección que el ser humano va a comenzar a reaccionar dependiendo al entendimiento de cada persona. Jackie, ¿qué miedos recuerdas de pequeña que crees que no te dejaron avanzar en la vida? Miedos de pequeña, por ejemplo, ¿no? Cuando tus familiares te dicen, cuidado, la oscuridad, ¿no? El miedo a la oscuridad que creo que todo niño tiene. Entonces, a veces cuando, bueno, me acuerdo que a veces habían apagones y justo nos tocaba estar solos porque mamá o papá habían salido, entonces no, de pronto estás ahí y ya, ¿ahora qué hago? ¿No? Y estás mirando por la ventana, abriendo la cortina, que te entre un poco de repente de luz que viene de los carros. Entonces nos toca afrontar esos miedos y después te das cuenta que solamente es un apagón de luz, ¿no? Decían, cuidado con el coco, cuidado que en la oscuridad, que el monstruo que va a salir, ¿no? A veces te dicen. Y después te das cuenta de que son cosas que nos dicen que al final no es cierto, ¿no? Porque ves y te toca a veces pasar ese cuarto oscuro para llegar de repente a traer el fósforo, la vela, y te das cuenta que no hay nada, que solamente son pensamientos que nos infiltran nuestros adultos. Por ejemplo, Exacto. también había otro miedo que tenía de niña, el miedo a hablar con los desconocidos. Dicen, cuidadito que vayas a estar hablando con algún desconocido, no sé si te ha pasado. Y después te toca perderte y te toca hablar con un desconocido, más bien para que te ayude. Entonces, creo que de alguna manera fui afrontando miedos de pequeña que yo misma me daba cuenta de que esos miedos que me decían, no todos eran verdad. Y después yo misma creaba mis propias experiencias o me ayudaba a, a creer en lo que para mí era una verdad, ¿no? Que no necesariamente lo que me decían mis adultos era verdad. O sea, yo misma experimentaba porque yo me perdí en varias oportunidades. Cuando mi mamá me llevaba al mercado, mi papá me sacaba a pasear, me perdía. Y más bien fueron los adultos que más bien me ayudaron a encontrar a mi papá, a mi mamá, o simplemente me llevaron a un lugar donde ahí perifoneaban. Y yo dije, wow, o sea, no todo lo que te decían los adultos era verdad. Entonces, Sí, fueron miedos que yo te puedo contar de niña. efectivamente. Mira, yo que tengo hijos con respecto a este tipo de información, recién lo vengo practicando desde el nacimiento de mi segundo hijo. Él iba creciendo
pues a sus 3, 4 añitos de edad, pues él apagaba solito todas las luces y cerraba todas las puertas, ¿no? Y él se iba a dormir ya estando todos en la cama. Él no había ese temor de que préndeme la luz para yo poder dormir, mamá ven conmigo, nada, tranquilito se iba y dormía. Y mi hijo grande, el que tiene 6 años más, él me decía, mamá, André no tiene miedo. Y yo le digo, ¿y miedo a qué va a tener? ¿No? ¿Dónde está ese miedo? Lo que pasa que si bien es cierto los dos, pues nosotros somos los, digamos, los mismos padres, ya el mayor ya comenzó a ver películas, ya comenzó a ver otro tipo de información por internet, ¿no? Donde ahí pues comienzan los miedos e inclusive bueno, a niños, he tenido la oportunidad de ver a niños que no pueden dormir con las luces apagadas, porque inclusive un niño, pues, recreaba en su mente ese, ese video de Thriller de Michael Jackson, ¿no? Le daba miedo. Hay una muñequita, una muñeca que da miedo, ni recuerdo su nombre, pero que tiene bueno, tenía dibujos animados que la niña veía, lo veía porque la hermana mayor lo veía, ¿no? Entonces ahí comenzó a tener miedos a la oscuridad, miedo a, mamá, yo quiero estar contigo, no te me alejes de mí, ¿no? Y se comienzan a manifestar obstáculos pues mentales, inconscientemente o conscientemente, de acuerdo a la información que vas metiendo en el niño, ¿no? También un niño, pues, no podía dormir con la luz apagada y siempre dormía con su lamparita a un lado porque tenía miedo a que haya un terremoto. Tenía, pues, a su lado una mochila, esa mochila de salvavidas, y tenía miedo de apagar la luz. Y en eso, pues, y le digo, ¿cuál es más importante? ¿La mochila o salir corriendo si es que hubiera un terremoto? Si va a haber algún tipo de sismo, pues ni siquiera vas a pensar en la mochila. Entonces son los miedos que nosotros pues también implantamos a los niños de acuerdo a la información que cada persona que cree que es importante, ¿no? ¿Cómo crees, Jackie, que el miedo pues se manifieste en los adolescentes, principalmente en las mujeres, al momento de tener algún tipo de contacto o de relación con un hombre, ¿no? Con un jovencito? Ya, hablando de temas de adolescentes, bueno, te puedo contar de mis propias experiencias, ¿no? O sea, creo que nosotros tenemos miedos de acuerdo también a las creencias que nos han implantado nuestros padres. Eh, y va a depender de eso también, va a formar nuestra personalidad. Entonces, algo que yo aprendí a yo misma cuando era adolescente a experimentar mis propios miedos y a ir afrontándolos. En el caso de, por ejemplo, yo estudiaba en un colegio mixto, ¿ya? ¿Ya? Y para mí relacionarme con hombres era como que conversar, ¿no? Al principio te dicen, no, cuidado que estés ahí con los hombres, que los hombres eso, que... Entonces yo decía, bueno, me voy a juntar con los chicos que estudien, que sepan, que tengan valores, ¿no? Siempre me gustaba juntarme con los machancones, se podría decir, porque también estudiaba, ¿no? Me gustaba también intercambiar ideas, así. Y de repente con los más revoltosos, que bueno, en la época del colegio, ¿no? Siempre se sienten atrás, son los más fastidiosos y todo. Relativamente también los saludaba por respeto, pero no eran, que se podría decir, mis amigos, ¿no? Y de ahí en mi casa. En el caso de, por ejemplo, ya formando a mi hija adolescente,
también siempre he procurado de que ella tenga una buena relación también con sus amigos. Y recuerdo mucho cuando era más pequeña, yo creaba ambientes en casa como para que vengan sus amigos y sus amigas a hacer tareas, ¿no? O de repente que puedan tener un espacio en el cual yo pueda también conocerlos. Y era algo que yo nunca le decía, ¿no? O sea, siempre le decía que los hombres tienen una personalidad de repente un poco diferente a la nuestra, pero sin embargo, nosotros nos complementamos y nosotros también tenemos que tener claro qué es el libre albedrío, ¿no? O sea, siempre le enseñaba Claro, acerca del libre albedrío, de los pensamientos que uno puede tener acerca de los chicos, que, o sea, los chicos son buenos de acuerdo también a la crianza de los padres, como el papá, mamá. Entonces, veía y ella se sabía como que podía relacionar, ¿no? Con sus amigos, pero nunca le puse miedos, paradigmas, no, siempre la dejaba que ella misma vaya experimentando, vaya, mamá, claro. me dijo esto este amigo, mamá, me quitó mi cuaderno, mamá. Entonces yo decía, ¿y tú cómo? Siempre buscaba yo en ella, ¿y tú cómo le respondiste? ¿Y tú qué hiciste? O sea, de acuerdo a lo que ella me decía, y yo decía, ¿y tú crees que eso está bien? Entonces me decía, por ejemplo, ¿no? Un día un amigo le había dicho que, ah, mira, se había burlado de sus zapatillas, ¿no? Por decir. Entonces, y yo le dije, ¿y tú qué hiciste? Siempre no le decía, ¿y por qué eso? No, no. Siempre, ¿y tú qué hiciste? ¿Cómo reaccionaste? Entonces, yo le dije que esas eran las zapatillas que me gustaban, pues. Entonces, ¿por qué? Porque no había llevado zapatillas de marca, supuestamente, ¿no? Entonces, Claro. esas son las zapatillas que me gustan a mí. Entonces, y el amigo, se había burlado de ella. Pero entonces, como que sintió ella un rechazo, ¿no? Pero de ahí le causó como que indiferencia lo que él pueda decir, si tiene las zapatillas o no de marca, ¿no? Igual, así, ella aprendió, mi hija creo, a desenvolverse ante los chicos, a no tener miedos, porque nunca le inculqué miedos, nunca le hablé mal tampoco de los chicos, y cualquier cosita que yo quería resolver o que de repente ella me decía, mamá, espérate, yo voy a resolver esta situación. Si ya yo no lo puedo resolver, ya tú puedes ir a hablar. Hija, todo colegio tiene psicólogos. Si tú Sí. hay algo que no puedas, vas con la psicóloga y le dices, esto está pasando, ¿no? Entonces, creció desde pequeña, desde creo que los 10 años, con ese ambiente en el cual tenía toda la confianza para comentarme las cosas que le pasaban, de acuerdo a las experiencias que yo había Sí. vivido, porque a mí mi madre, por ejemplo, me metía unas creencias acerca de los hombres, acerca de que mi hermano mayor, también tengo un hermano mayor que, cuidadito que estás juntándote, cuidadito que es el pata y le voy a sacar la no sé qué, cuidadito que no te quiero ver con nadie. Y yo, asustada, ¿no? O sea, entonces todas esas creencias a mí de repente en un momento no me funcionaron, porque a veces tenía miedo hasta, por ejemplo, ya en los negocios, yo decía, pero ¿por qué, no? Ya, pero cuando tú te conviertes en una emprendedora ya vas viendo qué te funciona, no qué te funciona, y en la familia también, hasta para tus relaciones de pareja. Sí. Entonces ahí te vas recordando todo lo que te dijeron. Entonces todo eso de las experiencias, ya había tenido una rotura en mi matrimonio con el papá de mi hija, y dije, ya detecté. Pero esto no va a pasar con mi hija. Yo a mi hija jamás le voy a meter ninguna creencia, nada, para que ella pueda tener esa vida sin creencias, sin miedo, sin nada, ¿no? Claro, ella va a poder experimentar y ahí voy a estar yo para ayudarla, ¿no? Entonces, es importante, creo yo, como padres, como tú dices, ¿no? Tu hijo mayor y tu hijo más chiquito, ¿no? De repente Sí. porque tu hijo mayor todavía no tenías esa mentalidad de repente de afrontar los miedos o saber que todo está en la mente, ¿no? Que uno crea En su su propio mente. miedo. Pero, ¿sabes qué? Lo que pasa que también los niños, aparte de eso, bueno, vienen con otro tipo de información. Nos vamos a meter un poco a esto, a este tema
paranormal, digámoslo así, ¿no? Vienen con cierto tipo de información, pues, que ven espíritus, fantasmas o que pueden escuchar. Y eso, con respecto a mi hijo mayor, sí he tenido varias experiencias sobre eso, ¿no? Que inclusive antes él de chiquito, la profesora pues me llamó la atención porque mi hijo se iba a dormir a la carpeta, al salón, ¿no? Su bracito y dormía y ella lo dejaba dormir, ¿no? Y no era solamente un día, 2 días, 3 días. Lo que pasaba es que mi hijo siempre esperaba a su papá para que juegue, aunque sea 1 hora con él, y el papá venía tarde. Entonces él ya no dormía temprano, se estaba durmiendo 10, 11 de la noche. Y como iba al colegio temprano, pues él se estaba levantando 6 de la mañana y de hecho pues se dormía, ¿no? Entonces la profesora lo levantaba y le decía, dime, la clase, hemos hablado esto, le preguntaba y él contestaba, pues, ¿no? Y me dice, señora, yo no sé cómo llamarle la atención porque sí sabe, Adrián contesta, ¿no? Pero se duerme, ¿no? Y yo, bueno, le digo, voy a conversar con mi hijo. Yo sabía que se estaba acostando tarde porque esperaba al papá. Y le digo, hijo, ¿y tú contestas las preguntas de la profesora? Y me dice, pero mamá, yo no estoy durmiendo. Y le digo, ¿cómo que no estás durmiendo? No, yo estoy viendo y escuchando y viendo todas las clases. Veo a mis amigos, todo, y yo le digo, ¿y de dónde ves? Ahí, yo me siento al fondo. Él se sentaba adelante, pero cuando hacía un desdoblamiento, me siento al fondo y yo veo todo, mamá. Y yo, Lo que me cuentes ya es paranormal, ya, ya como tú dices, ¿no? Ya eso ya es ya otro nivel, ya. eso, pero también es cierto que en las noches se levantaba y me dice, mamá, alguien me está hablando, me dice esto, ¿no? También hay, Claro. y no solamente, digamos que es mi hijo, sino que también he tenido casos, pues, de otras personas que también tienen ese tipo de sensibilidad, ¿no? Y si los Claro. padres no los pueden guiar, pueden darse el caso que hasta los pueden medicar, ¿no? Y Ah, digamos, a nivel psiquiátrico. Hay que tener ahí una guía, pues, para poder ayudarlos, para que, entre comillas, lo que está escuchando, lo que está viendo, pues, los deje, digamos, en paz. Es como que un amiguito te está molestando, ¿no? Entonces, a nivel energético, astral, pasa lo mismo. creo Y que se eso va es lo, formando miedos ahí. claro, creo que eso pasa con los niños hasta los 7 años, ¿verdad? Que ellos como que su espíritu está todavía como que algo que aprendí como que Hasta está los 7, exacto. en este plano y todavía siguen viviendo en el otro plano, entonces como que todavía pueden ver como que a los seres del otro plano, ¿no? Como que están Sí, todavía, a partir de los 7 ya como que ya están más sí. acá que allá, ¿no? Algo así, Sí, algo el así. amigo imaginario, ¿no? Los Exacto. amiguitos imaginarios ahí. Pero luego de esa edad, pues, a partir de los 8 años de edad, ya, entre comillas, están más aterrizados, pero sí logran ver y escuchar unas personas, ¿no? Entonces ahí ya se va, entre comillas, al campo psiquiátrico. Ah, claro. Entonces, Exacto. de esa manera, pues, también si la persona no lo sabe abordar, pues, puede haber muchos diagnósticos que a las finales, pues, la vida toma otro tipo de rumbo, ¿no? Miedos, más miedos, Jackie. Y al momento de las ventas, en lo que es marketing, liderazgo, ¿qué tipo de miedos encuentras en las personas? Uy, he encontrado varios miedos, puedes creerlo. Ya, te cuento los míos, por ejemplo, ¿no? Siempre creo que uno tiene, la mente crea los miedos a lo desconocido, a todo lo desconocido. Por ejemplo, cuando yo entré a trabajar de empleada,
hasta que uno aprende ya a agarrar la habilidad, ¿no? El miedo a hablar, ay, voy a hablar con un cliente, alguien que desconoces, ¿no? Cómo lo vas a abordar? ¿Qué le vas a decir? Ahí te entrenan, ¿no? Recuerdo cuando a veces en mi labor de cajera, cuando estaba trabajando, llegaban personas y tenía que atender rápido, ¿no? Un día me dijeron, tienes que atender rápido porque si no el cliente se molesta y hasta te pueden botar. Entonces, te dicen tantas cosas y tú ya en tu mente ya estás como que ya ves impaciente al cliente y ya tú te estás llenando de miedo y más bien te bloqueas, ¿no? Te bloqueas y más bien en vez de hacer rápido las cosas, más bien todo mal lo haces, ¿no? Esa es una. Por ejemplo, el miedo al rechazo también, cuando empiezas en las ventas, que te digan no, también empiezas a tener miedo al rechazo. Ay, ya no quieres hablar o no quieres Sí, mostrar tu producto o servicio porque te da miedo el que te van a rechazar. O sea, tu mente crea que ya no te van a comprar nada. sí. En por ejemplo, cuando ya me nombraron de repente de cajera supervisora, ya, te toca hacer reunión con tus ahijadas, ¿no? Y yo, ¿y ahora qué voy a decir? Nunca he hablado no hablo de uno en uno. ¿Cómo voy a hablar con 4, con 5? ¿Qué les voy a decir? Me iban a preguntar a mi hija. Me daba miedo hablar con 4, con 5. Y yo decía, pero ¿y qué les voy a...? Hasta que te atreves, ¿no? Ya, ahora te toca supervisarlas, o ahora te toca ir a hablar con el administrador. O sea, ya tú ves. Pero gracias a todo eso, a mí me ayudó bastante el tema también del emprendimiento, ¿no? Como que a relacionarme con las personas, a poder solucionar problemas de los clientes, en el tema de las ventas, o sea, al rechazo, porque ya Ujú. adentro ya había aprendido. Con el tema, por ejemplo, ahora de hablar en público, por ejemplo, ¿no? Yo había hablado en mis grupos chiquitos, pero por ejemplo te dicen ya, te toca contar tu testimonio, ya, párate, frente a 50 personas, y ahora como, ya hasta que aprendes, ¿no? Ya otro día, te toca dar un entrenamiento, ya de repente tienes más grupos. Si no lo Claro, haces tú, ¿quién lo va a hacer por ti? Porque tú eres la líder, la cabeza. Entonces tienes sí, que atreverte y con todo y miedos, pero tienes que hacerlo porque sabes que todos están mirándote y todos dependen de ti o todos quieren aprender de ti porque tú estás en el nivel que ellos quieren estar. Entonces de pronto te toca estar al frente, parada y así vas rompiendo, pasando de un miedo a otro. Y ahora ya no son 50 personas, ahora tienes que estar frente a 300 personas. Ahora tienes que estar frente a 2000 personas. Y ahí de repente, o sea, ¿cómo vas pasando de un nivel a otro y tu cabeza dice, ¿y ahora qué haces parada frente a un escenario y ya están todos que te miran y de pronto hasta la lengua se te traba y de repente tus piernas te tiemblan, pero después todo el mundo te baja del escenario y todo, todos te aplauden, todo, ay, entonces lo hice bien, ¿no? Y ahora, ¿cómo pasamos de repente de la época offline a la época online? ¿No? Ya te toca abrir sala Zoom. ¿Cómo hacemos eso? Recuerdo un día que una socia me dice, ¿no? Yo le dije, vamos a practicar tú y yo. Ya, perfecto. Ven a mi casa. Supuestamente, ¿qué había hecho claro. ella? Había mandado el link a todo el equipo. Y yo recién iba a practicar en el Zoom. Y yo, de pronto ella había mandado, yo abro el Zoom, ya entraron como que 50 personas, y yo, ¿y qué pasó? Y encima no, se cayó el Zoom. Y yo estaba temblando, pero dice, ¿y ahora cómo voy a hacer? No sabía ni manejar el botón. Y yo decía, ¿y cómo le? O sea, no sabía cómo reparar eso. Y ella no me había dicho que iba a invitar a otras personas. O sea, Claro, y te llenas de miedo y como que tu mente se bloquea y dices, ¿y ahora cómo voy a hacer? Después, espera, calma, calma, a ver, ya. Ya respiras, ya. Después, otro miedo, ¿no? Ahora, a hacer transmisiones en vivo, ¿cómo hago, no? Pero creo que cuando ya tú sabes que tienes que hacerlo, ya ujú, simplemente tienes que hacerlo, ¿no? Porque es parte de sí, de dar valor, de agregar, por ejemplo, yo comienzo estas transmisiones en vivo recién en el 2019
que me atreví Claro. así con mi celular, que me dijeron, ya, mi hija me pone, ya mamá, ya. Yo digo, voy a hacer transmisiones, siempre decía, voy a hacer transmisiones, voy a hacer transmisiones. Nada, era fecha de Navidad, yo dije, ya, ahora sí o sí tengo que mandar mi mensaje a mi equipo, y yo ya les había dicho, pero de pronto no sabía cómo hacer, yo misma me bloqueaba y decía, no, mejor otro día. Mi hija agarra y me dice, ya, ya mamá, me puso ahí el soporte y ya siéntate, ya, transmitir, ya estaba, ya estaba hablando ya, ¿no? Y así uno va dando sus pasitos, y ya después cuando ya lo hiciste, ya qué fácil era. Claro, al inicio, como para romper eh, esa fobia, ese miedo, como se dice, y en ese momento, Jackie, ¿cuáles eran tus frases, pensamientos, qué hacías, cómo te motivabas para salir a hablar al público? Yo lo que pensaba siempre en una frase que escuché de una mentora, por ejemplo, para lo digital, ¿no? O sea, la mentora, escuché que ella dijo, si no estás o si no tienes presencia virtual, eres desconocida para el mundo. Si realmente quieres aportar valor, tienes que estar en redes sociales. Si no estás aportando valor en redes sociales, eres egoísta para el mundo. Y eso fue, como que me clavó el corazón. Y yo dije, ay, soy egoísta, no, yo soy súper generosa, a mí me gusta dar. Entonces no va a encontrar, sí, tengo que hacerlo, ya está bien, ya. Pero yo, ¿por qué no lo hacía? Porque yo tenía una creencia limitante. Entonces yo detecté mi creencia. ¿Por qué decía? Yo decía, no, ¿cómo decía? Yo tenía una creencia que decía que yo me gustaba trabajar en silencio, ¿no? Entonces, no me gustaba mostrarme, ¿cómo decía? Ay, no recuerdo bien la creencia, pero algo decir como que no me gustaba mostrarme porque prefería estar detrás, ¿no? Trabajando en silencio o algo así. Pero era Wow. una creencia, ¿por qué? Porque cuando viajé a una convención en los Estados Unidos, todas las líderes de la industria, todas hacían sus negocios Sí. online, ya en Estados Unidos, en Europa, todos. Somos nosotros aquí en Latinoamérica como que recién, ¿no? Y bueno, la Ujú. pandemia nos adelantó años ya a pasar a hacer nuestro negocio digital. Mira ahora cómo Claro. estamos haciendo esto para las personas que van a verlo en diferido, tal vez, ¿no? Efectivamente. ¿Sabes qué? Yo cuando comencé a ir a conferencias, pues me di cuenta que las personas que se subían a un escenario también tenían sus propios miedos, porque supuestamente yo justificaba eso porque a diferentes personas, por ejemplo, una persona agarraba y hacía esto, "Yeah", antes de subir, ¿no? Y gritaba, y dice, ¿y por qué grita y por qué se mueve tanto? ¿Por qué? Porque se está dando valor, pues, ¿no? Claro. Otra persona se comenzaba a dar golpes, ¿no? Yo digo, cómo detrás del telón, pues las mismas personas se dan sus porras, ¿no? Hay otras personas, por ejemplo, que tenían amuletos, ¿no? Amuleto puede ser una piedra, algún adorno, algo que tenían que estar tocando para que rompan ese miedo y salgan tranquilos, ¿no? Digamos, los primeros 5 minutos, después ya el cuerpo pues se va habituando y ya las cosas comienzan a fluir. Entonces, todos tenemos miedos en cualquier momento, lo importante es saber cómo gestionarlos, ¿no? Exacto. Ay, no, imagínate, yo he experimentado miedos de mis socias, por ejemplo, te quiero contar, pero son unos miedos, unos miedos que de verdad tú las escuchas y dices, wow, tanto. Por ejemplo, ¿no? Una socia hacía charlas ya en mi casa y una socia tenía que venir de Los Olivos hasta Sur y ella me dice, tenía miedo subirme al bus. Y yo, ¿cómo así? Nunca me he subido a un bus. ¿Nunca? ¿Cuántos años tienes?
45 años y nunca te has subido a un bus. ¿Y cómo te movilizas? Mi esposo siempre me lleva. Cuando salimos, mi esposo me lleva en su carro. Yo nunca me he subido a un bus. Yo, ¿qué? Otra socia. Nunca me he subido a un ascensor. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Nunca me he subido a un ascensor. Estaba orando, no sabía cómo subirme. Otra. No, nunca me he subido a una escalera eléctrica. Y cuando rompían ese miedo, decía, ya, qué felicidad cuando ya lo hacían, ¿no? Claro. Entonces, te das cuenta, otra socia, ¿no? Nunca me he subido a un avión. Y a veces, o sea, como uno, por esas creencias limitantes, uno no toma acción en esa, o por esos miedos, uno no toma acción en lo que quiere, en lo que está detrás, ¿no? Quiero ir a Sí. la capacitación, pero tengo miedo a subirme. Quiero ir al entrenamiento, pero no me puedo subir al avión. Quiero viajar con mis hijos, pero, o sea, todas esas cosas, Sí, ¿no? O sea, te vas dando efectivamente. cuenta. Inclusive tienen miedo a hacer alguna pregunta porque creen que Sí. la pregunta va a estar mal, Ah, ¿no? exacto. Se prefieren quedar calladas Sí, a, a decir lo que ellos piensan o sienten, ¿no? efectivamente, así es. Jackie, ¿y algún tipo de miedo que, digamos, fuerte que hayas tenido y de qué manera tú lo procesaste, lo asimilaste y rompiste ese temor? Mm, Miedo fuerte, fuerte que haya tenido. Bueno, creo que desde pequeña he ido perdiendo miedos. Adulta he tenido miedo, por ejemplo, a dar conferencias, a, a dar conferencias, por ejemplo, a hacer mis transmisiones en vivo, pero era más un tema, como te dije, ¿no? Detrás de creencias, miedo fuerte, ya me acordé, a subirme a una montaña rusa, ay, siempre las veía por, por película, pero no me atrevía a esas montañas gigantescas que hay en Estados Grande. Unidos, esas ¿Tuviste montañas miedo, gigantes. Jackie, en el momento que quedaste embarazada? Ah, hablando del embarazo. Sí, eso fue un miedo a morirme. ¿Por qué a morirte? Ya que se muera mi bebé, tuve miedo. O sea, creo que cuando cuando estás embarazada, cuando te dicen, no, la sorpresa es bonita, ¿no? O sea, yo la experimenté como que la noticia es súper linda. Más que todo cuando ya te toca dar a luz, ¿no? Cuando te toca dar a luz y esos dolores que te vienen intensos, o sea, esa presión, ahí es lo que yo tuve miedo, porque me habían contado historias que algunas madres se mueren dando a luz. De hecho, Sí. tenía la experiencia de una tía que ella falleció dando a luz a mi primita. Entonces yo me recordaba eso y yo pensaba, ¿no? Y oraba, me acuerdo cuando tenía las contracciones, oraba que me salve Diosito a mí, a mi hijita. Y si había que decidir, yo decía, bueno, que mi hijita ella viva, ¿no? O sea, a eso tenía miedo, ¿no? A eso. Eso fue un miedo grande, sí, cuando ya me tocó dar a luz las contracciones, porque no fue tan fácil mi parto, ¿no? Ahí tuve un gran miedo. El que tú creas que el miedo a la muerte, ¿no? El miedo a la muerte. Y ese miedo a la muerte en alguna etapa de tu vida, ¿cómo lo experimentaste? ¿Qué sintió tu cuerpo? Eh, Bueno, después tuve otra experiencia de miedo a la muerte también, que me pasó un accidente. Bueno, he tenido dos accidentes. Uno cuando fui adolescente, que perdí la noción. De pronto me atropelló un carro y ya me desmayé. Y ya cuando tuve conciencia, ya estaba en una camilla, ¿no? Me llevaron a una clínica, el que me atropelló. Eso fue cuando tenía 17 años. Y después, cuando ya en uno de mis viajes de negocios,
me subí a una moto en Piura y el mototaxista iba a velocidad y se chocó con otra moto, con otro vehículo. Entonces, prácticamente la mototaxi, había un fierro, ¿no? Se vino contra toda mi cara y me rompió todo este labio. Me rompió acá, como esto, yo tengo una cicatriz, una cirugía que me hicieron. Y pude ver esa película que ves toda tu vida en creo que 5 segundos. Pude ver eso que siempre dicen, ¿no? Pero lo pude ver así como que la muerte, ¿no? Rapidito. Todas mis películas, rapidito. Y eso fue como que ya yo sentía que me iba, pero escuché una voz que me decía, tú eres fuerte, tú eres fuerte, tú eres fuerte, tú eres fuerte. Tú eres fuerte, tú eres fuerte, tú eres fuerte. Y yo, de nuevo es como que si devolviera la vida, ¿no? Y fue como que un miedo, pero después siempre recordaba ahí el propósito de la vida. O sea, yo decía, yo Claro. tengo que vivir, ¿no? Porque tengo personas, se veía la carita de mi nena, ¿no? Que yo no la podía dejar. Ay, no. Y tuve una sensación, pero después esas palabras alentadoras fueron como que, o sea, me hicieron salir de ese cuadro de miedo a pensar en el amor, ¿no? Porque tenía que vivir. Wow. Y luego de ello, Jackie, ¿tenías miedo al momento de subirte a la moto nuevamente, a un carro? ¿Tenías cierto temor después de ese accidente? No, no quedó como ni un ancla de temor cuando me subo a las motos. O sea, creo que pasé ese proceso, ¿no? No me quedó miedo a la moto, no. Mm. Mira, yo tuve un caso de una señora de Ica que ella vivió el terremoto, ¿no? Que acá en Lima se sintió bastante fuerte. eh, y ella pues experimentó réplicas y todo y quedó su mente muy, digamos, grabada el movimiento, ¿no? Y ella me contaba que ella por nada, después del terremoto, por nada, o sea, tenía un terror de cruzar esos puentes que van de avenida a avenida, ¿no? Digamos, el puente Tacna, ¿no? Ella no puede cruzar, ni siquiera venía desde Ica y no podía bajarse en el puente Primavera, ¿no? Porque de tan solo poner el pie, su cuerpo comenzaba a temblar por los autos y el movimiento, ¿no? Que ella se cogía como si fuera un gato, ¿no? Y su mente recreaba lo que vivió en ese momento en Ica, ¿no? Hay personas que graban toda esa información muy intensas, ¿no? Y bueno, esos miedos son obstáculos para que pueda seguir avanzando para ella misma, para que se pueda, digamos, alentar y su vida sea común y corriente, natural, ¿no? Pero hay personas que la información lo llevan muy profundo, ¿no? ¿Qué, Sí, qué otro tipo de miedos puedes rescatar del grupo o que manejas a nivel de repente de liderazgo? el miedo, por ejemplo, a confrontar, ¿no? A veces, mejor me quedo callada porque no, ¿qué va a decir? ¿No? O a veces en los equipos, ¿no? Hay personas, por ejemplo, que tienen una actitud que no va en función de lo que se quiere lograr, ¿no? Con el equipo. Entonces, a veces uno tiene que, de alguna manera diplomática, hablar con la persona, ¿no? Siempre detrás de, ¿no? Es llamarlos y decirle hola, y de alguna manera, como que de una manera bonita, decirle, ¿no? Pero algunos, no todos hacen, ¿no? Entonces yo he aprendido a afrontar eso, ¿no? Porque antes era como que de las personas que decían, no me compete, no me corresponde, ¿no? No lo va a Claro, tomar a mal, lo va a tomar a mal, pero después siempre, bueno, he aprendido a pedir el permiso para poderles
o sea, de alguna manera confrontar, de una manera así como para que Ujú. pueda estar alineado a los requerimientos del equipo, ¿no? O sea, por ejemplo, de una mala actitud de alguien, o si no, diplomáticamente llamarlos y decirles, ¿no? O sea, mira, valoro esto de ti, Claro. podríamos de repente hacer esto, esto, esto para mejorar, ¿no? O le cuento una experiencia mía, ¿no? De mi pasado, cómo era, ¿no? O sea, yo siempre Ujú. me pongo eso, ¿no? Siempre recuerdo de cómo he ido, porque todo es un proceso, ¿no? Creo, eso Claro. es otra forma de miedos también, que a veces uno se queda callado y no permite que o sea, sigue Ujú. dejando que la persona siga actuando mal por no decirle las cosas. Igual Efectivamente. eso desde casa, ¿no? Desde casa, tus hijos o tu pareja, o de repente te callas porque dices, ay, no, no quiero evitar este problema, no, ¿para qué le voy a decir? Exacto. Y a veces eso no es bueno para ti tampoco, ¿no? Ujú. Pero he visto, por ejemplo, mujeres que prefieren quedarse calladas y se tragan esa mala emoción, ¿no? Sí. Sí, efectivamente, también el miedo de no enfrentar las cosas. Y de repente, y ese enfrentamiento lo pueden ellos interpretar como una pelea, ¿no? Un conflicto, más no una comunicación entre todas las partes. Eh, ya que tú Miedo a los manejas gritos, el miedo a los gritos, por a ejemplo, los ¿no? gritos, hay personas, Ajá. exacto, sí, que Mi comienzan a mamá, por temblar y a ejemplo, tiene miedo a sudar. los gritos. Ella, no, no, no grites, ¿no? O sea, ella no tiene miedo a los gritos, ¿no? O sea, yo me doy Sí, cuenta porque mi hermano tiene la voz grave, ¿no? Alta. Y ella, no, no claro, grites, ya se está metiendo a su cuarto y prefiere evitarlo, ¿no? sí, Entonces, entonces mi mamá como que ha generado como que una sordera, pero más que es por evitar, ¿no? Como que se tapa los oídos, ¿no? Y por evitar ella dice que le gritan, ¿no? Pero no es eso, ¿no? Genera eso. Entonces, sí, y igual eh, tengo personas también que dicen, no, me están gritando, ¿no? No es que ellos piensan o creen que los están gritando, porque de repente desde niños los gritaron, les sí, alzaba la voz y ellos ya asocian, ¿no? Alguien que de repente está hablando, de repente tiene un tono de voz alto y dice, ah, no, me está gritando y fuerte. se llenan de miedo y se bloquean, ¿no? Se bloquean, efectivamente, y no regresan a la próxima reunión, se quedan ya en su casa, se bloquean, ¿no? Hay personas también, por ejemplo, que están muy entusiasmadas con emprender algún tipo de negocio, hacer algo para que tengan más dinero, pero a nivel inconsciente tienen miedo al dinero, ¿no? Personas que no pueden cargar dinero en su billetera, y el dinero lo esconden, ¿no? Y cuando sacan el dinero, inclusive hacen esta acción, ¿no? De que para que nadie me vea, ¿no? Son miedos que son limitantes para que la persona pueda seguir creciendo, ¿no? Entonces hay pensamientos, pues digamos así, de atraer poca abundancia en tu vida porque hay creencias que entre comillas, los pobres van al reino de los cielos, ¿no? Claro, claro. Sí, creo yo que son, bueno, miedo a que se acabe su dinero. Andan acumulando ahí por aquí y tiene miedo a que se acabe su dinero, ¿no? O que le roben. Yo tenía una amiga, por ejemplo, que ella decía, andaba con el miedo que le van a robar. Una vez le robaron y de ahí se quedó anclada con eso de que la van a robar y andaba psicoseada, que veía a alguien que venía caminando, ya su cartera. ¿Y qué crees que pasaba? Todo el rato le andaban robando. Un día yo tuve la Sí, oportunidad de salir, nos fuimos las dos a Gamarra y ella me dice, cuidado, tu cartera, agárrala bien, tu celular, guárdalo, haz tu celular, no, ¿para qué traes celular? No, cuidado. No.
mira, ese de allá es parece que es ratero, mira por allá. Ah, en un ratito me Todo el traumó mundo era eso. ratera. Todo el mundo, ella venía mirando para acá, mirando su cartera y esto, y de verdad que más bien generaba esa mala emoción, ¿no? Sí, Entonces yo le dije, la agarré y le dije, tranquila, le dije, cálmate, tranquila, más bien no vas a atraer más bien eso, ¿no? Entonces te juro que en un ratito me traumó, se podría decir, porque andaba así psicoseada. Entonces yo entendí por qué él andaba cada rato robando a ella, por ese temor, ¿no? O sea, como tú dices, ¿no? Le pasa una vez y ya se quedan grabados en su mente sí, esa mala emoción. Y por eso atraen sí. más de esos miedos. Y un miedo Vuelven trae a a otro repetir. miedo. Sí, efectivamente, porque la persona se va enfocando sobre eso, ¿no? Exacto. Crea cada vez más miedos de acuerdo al pensamiento, entre comillas, carente de poder gestionar una confianza en sí mismo, ¿no? ¿Algún Sí. tips, Jackie, para poder gestionar los miedos? Bueno, si el miedo no va a atentar contra tu vida, porque obviamente uno tiene que estar frente a un miedo que puede atentar, o sea, de pronto te subes al 30º piso y te paras ahí y dices, o ahí sí te da miedo mirar abajo que te puedes caer, ¿no? O sea, si el miedo no va a atentar contra tu vida y es otro miedo a lo desconocido, atrévete. Siempre tienes que pensar, ¿no? Este miedo que está acá, hazlo tu aliado, ¿no? Cada vez que sientas un miedo y veas que si pasas este miedo y allá al otro lado está lo que tú quieres, entonces enfréntalo, ¿no? Hazlo, tú dile, hola, hola miedo, aquí estoy yo, te voy a vencer, ¿no? Entonces como que le hablas a esa emoción y te lanzas a hacerlo, ¿no? Siempre y cuando no pueda dañar tu vida, ¿no? O sea, si es un miedo distinto a ello, lánzate, ¿no? Digamos que hay Pero, miedos positivos y negativos. claro, o sea, los miedos de por sí, o sea, uno, como te digo, ¿no? O sea, siente ese temor, ¿no? Por ejemplo, un temor, un terremoto. Hace poquito hubo uno, se sintió la fuerza de la tierra, ¿no? O sea, yo no soy no me pasó el temor, pero sentí mi cuerpo quedó temblando todo el rato, estaba así. Y no es porque el miedo, sino que es lo que la tierra se mueve y cómo te pasa, ¿no? La energía, te queda la energía. Yo recuerdo que pasó, yo justo había aprendido la tetera, y yo estaba con mi hija, estaba con su enamorado, estaba mi perrito, y ellos estaban trabajando, estaban haciendo algo, creo. Yo estaba preparando, estaba con la tetera y que quería prepararme algo caliente. De pronto empezó, el joven salió corriendo, mi hija se quedó a esperarme y yo agarré las llaves, me fui a la cocina a cerrar la llave del gas, apagarla, hasta ahí todavía temblaba, ¿no? Mi perrito estaba mirando para acá, para allá, no sabía qué hacer, y lo único que hacía Claro, con sus patitas, cárgame, cárgame. Lo cargué a mi perrito y nos tocó bajar por las escaleras. Y cuando salimos, todas las personas estaban allá afuera y eran 3 pisos que teníamos que bajar por las escaleras y todavía temblaba fuerte, ¿no? Entonces, tú te das cuenta de que ahí, o sea, tienes que mantener bastante la calma, ¿no? Pero muchas personas sí. sí se llenan de miedo. Y algunos se quedaron ahí en los balcones, ¿no? No bajaron. Pero, o sea, ya me había tocado pasar otro más fuerte más adelante, creo que fue el 2008, creo que hubo un 2007, 2008, uno fuerte acá en Perú, ¿te acuerdas? Sí. ¿Dónde te agarró ese sí fue un terremoto más fuerte, ¿no? También Sí, así. estaba en el departamento, pues en ese tiempo estaba embarazada de mi primer hijo, ¿no? Y sí, fue bien fuerte. Me paré en medio de la pista y sentí pues como las ondas Se iban movía la debajo de la tierra. tierra, ¿no? Y un perrito que tenía en ese tiempo pues estaba a mi lado, no se iba.
cuando él abría la puerta y se escapaba, ¿no? En esa oportunidad estaba ahí cerquita mío, ¿no? Sí, la gente bastante nerviosa, ¿no? Bastante gente quedó en ese tiempo también con nervios de las réplicas. Exacto. Creo que yo sentí miedo después, cuando no me contestaban en la casa. Ahí yo, mi corazón, ¿no? O sea, y veía que todo el mundo lloraba, porque yo estaba en el trabajo y yo llamaba a mi casa y no me contestaban. Entonces yo decía, ahí sentí miedo, ¿no? Por la vida de mis familiares, de mi hija, de mi prima, que estaban solitas. Ahí sentí miedo. Ahí, ay, sentí miedo, ¿no? Por el saber qué había pasado con ellas. Claro. Lo principal, creo yo, para gestionar cualquier tipo de miedo, pues hay que estar tranquilos, ¿no? Tranquilos para poder pensar, digamos, tomar decisiones y sobre eso avanzar, ¿no? No quedarte ahí parado sin hacer nada. Exacto. Tomar Sí. diferentes tipos de decisiones, actitudes, y eso solamente pues va a depender de cada persona. Jackie, me gustó mucho el tema del día de hoy, pues cada persona puede gestionar sus propios miedos. Si no puede sola, pues buscar algún tipo de ayuda de acuerdo a las creencias de cada persona y simplemente avanzar en la vida. No hay que dejar que por algún tipo de miedo dejar de disfrutar la vida, ¿no? Hay unas personas que, como dijo Jackie, por no tener miedo de no subirse a un avión, pues simplemente no viajan tramos largos, ¿no? Hay personas que inclusive a un bus no pueden subirse tampoco, ¿no? Viaje de toda una noche no lo pueden hacer. Su Y mente es, pues gestiona. y es lamentable porque escuché la historia de un empresario, ya él es un empresario muy reconocido, y ¿qué pasó? Tiene dinero, pero ¿qué pasa? Él nunca se ha subido a un avión porque tiene ese trauma de subirse al avión, y porque él no viaja, sacrifica a su familia, ¿no? Y a sus hijos, Claro, a su hijo en el colegio le preguntaron, ¿y nunca has viajado? No, porque mi papá tiene miedo a subirse al avión. O sea, imagínate, o sea, como los padres, por los miedos de los padres, los hijos lamentablemente se sacrifican, ¿no? Y se pierde todo, toda la magia de lo que es disfrutar en familia. O sea, limitamos a nuestros hijos por causa de nuestros miedos. claro. Entonces, como padres ahí somos los mejores ejemplos para ellos, ¿no? De ir Sí, pues, afrontando esos miedos y ser efectivamente. humanos libres, libres Sí, mentalmente. sí. Además, bueno, en el caso de nosotras que ya vamos practicando la mentalidad metafísica, las emociones, pues les podemos compartir que todo es mental y todo se puede cambiar, ¿no? Si en algún momento de la etapa de nuestra vida captamos un miedo, algún temor y reaccionó nuestro cuerpo, ¿se puede cambiar? Claro que sí, hay diferentes técnicas y acudan a un profesional, a una persona que pueda ayudarlos, pues para que puedan seguir avanzando y disfrutar en la vida. Eso es lo principal, que abrirnos para todas las posibilidades, ¿no? Sonreír a la vida, disfrutar de nuestros familiares, de de cada pedacito, digamos, de tierra, de ambiente, de todo, ¿no? De todo lo que queremos vivir el aquí y ahora. Algunas últimas palabras, Jackie, para todas las personas que nos están viendo. Bueno, yo lo que les puedo decir es que hay dos polaridades, ¿no? Una es el miedo y el otro es el amor. Cuando estemos frente al miedo, tenemos que pensar si ese miedo que está ahí nos está mostrando esa oportunidad para crecer. Y tenemos que pensar en el amor. Tenemos que pensar en el amor
tenemos que, el amor tiene que ser más fuerte para vencer ese miedo, ¿no? El amor a Sí. nosotros, el amor a nuestra familia. Entonces, pasar de este polo del miedo al polo del amor, ¿no? Si ese miedo nos representa, pero detrás está el amor para hacer eso que queremos, de repente ese emprendimiento, ese negocio, hablar en público, viajar, el decirle las cosas a de repente esa persona que de repente nos está lastimando, de repente el miedo es oportunidad de crecimiento, así de simple, eso es lo que yo les puedo decir, todo miedo es una oportunidad de crecimiento, ¿no? A lo Claro. que queremos, siempre y cuando no afecte nuestra vida, nada más, siempre y cuando no vaya a afectar nuestra propia vida, ¿no? O sea, tampoco nos vamos a tirarnos de una montaña, ahí tampoco, ¿no? Entonces, o de un puente, ¿no? Claro que O sí. porque de repente te dicen, tírate en, no sé, en un mar bravo y dicen, ya, para que no tengas miedo, tírate. Y tampoco, ¿no? O sea, también tienes que ser, si tu vida, no porque los otros te dicen, no, pues, ¿no? Claro. Tienes que mirar eso. Hay que también tomar decisiones de acuerdo a lo que cada persona desea vivir. No es Exacto. porque ya lo hago y de repente por esa acción las otras personas puedan decir, ah, ya estás en el grupo, ya estás, ya puedes andar con nosotros o X cosas. No, ¿no? Entonces, lo primero es tu persona, ¿no? Tu persona, aprender a querernos, aprender a tomar decisiones y sobre eso pues se va a basar nuestras vivencias. Jackie, tu teléfono, correo para que te puedan contactar. Jackie maneja muchos grupos en diversas redes sociales, pues y también hace capacitaciones para líderes y cuéntanos todo lo que haces, tus contactos. Bueno, me pueden encontrar en mis redes sociales, en Instagram, como soy Jacqueline Aquino, en Facebook, Jacqueline Aquino, en YouTube, Jacqueline Aquino. También bueno, tengo una comunidad de mujeres que se llama La Mujer Infinita, ¿ya? Que es para mujeres que están pasando de un lado más consciente, que han reconocido, están en busca de reconocer su poder interior para expandir su potencial y lograr todas sus metas, sus sueños. Entonces, con todo gusto ahí para aportarles alguna consulta. También tengo un negocio que estoy expandiendo una marca a nivel nacional y a nivel mundial también. Si te gusta el emprendimiento, si te gustan los negocios y estamos en la industria de la salud y bienestar, también búscame para que puedas también, ¿no? Empezar conmigo, a ser parte de mi equipo también. Ahí estamos. Un 16 equipo con maneras de buenas tener vibras. ingresos. Sí, de hecho, somos energía y la energía se atrae, se conecta, se reinventa, se potencia, todo, todo. Acá con mi Exacto. amiga. Bueno, ya tiene varios premios, de repente puedes compartir con las personas de acuerdo a lo que tú estás desarrollando, pues es diamante, ¿no? Diamante de una marca y bueno, tiene todo el conocimiento para poder expandirse, así que las personas interesadas comuníquense con ella. Y te agradezco, Jackie, por estos momentos, por haber compartido tus experiencias, experiencias también de la gente que te rodea. Pues toda esta información es para dar a conocer a todos ustedes que todos tenemos miedos, todos, ¿no? Salvo, digamos, o funciona ese miedo en diferentes intensidades, diferentes emociones. Hay que saber gestionar, hay que saber amar, digamos, ese miedo para poder transformarlo. Por algo pasan las cosas, ¿no? Y después que uno comprenda lo que ha pasado, pues se va a transformar a cosas bonitas, ¿no? A nuevos retos, a nuevo tipo de vida, todo depende de nosotros. Te agradezco, Jackie. Nos vamos a ver nuevamente para poder hablar de otros temas, ¿no?
y gracias por esta transmisión. Nos vemos. Chao, chao. Gracias, chao. Bendiciones. Bendiciones, Jackie. Bendiciones para todos.